Perfil criminológico de Daniel Arizmendi López. Metodología del perfil. Descripción general de la personalidad del agresor. Sexo, masculino. Edad, 60 años. Complexión, mediana. Estatura, 1.72 metros. Ocupación, tejedor de lana en el taller de su padre, conductor de transporte público, policía de la Ciudad de México. Escolaridad, primaria incompleta. Estado civil, casado con María de Lourdes Arias, desde el 27 de agosto de 1977. Motivo, embarazo de su primer hijo. Características de la familia, padres. María López y Catarino Arizmendi, se divorciaron cuando Daniel tenía 8 años. Esposa. María de Lourdes Arias. Su esposa lo conoció de vista desde los 10 años de edad. María de Lourdes lo veía solitario y tímido en la calle, sin amistades. Con las orejas enormes. Sintió lástima y deseos de protegerlo. La vida conyugal se caracterizó desde el inicio por la fragilidad emocional, nulas manifestaciones de afecto de parte de Daniel hacia su esposa e hijos, ausentismo frecuente al hogar. Daniel era alcohólico e irresponsable, incapaz de conseguir y mantener un empleo. Daniel se aparecía intempestivamente en los hospitales con la dolorosa fantasía de sorprenderla mientras lo engañaba. O, en la estrategia contraria, se ocultaba durante horas para verla entrar o salir. Ya no quiso tragar más de esos fósforos que se le encendían en el esófago y prohibió trabajar a su mujer. Ninguno de sus hijos recuerda una muestra de afecto del padre. Prácticamente no hablaba con ellos. Cuando estaba en casa se dedicaba a cuidar su automóvil, lavarlo y efectuarle reparaciones menores. Sus hijos preguntaban a María de Lourdes si su padre los quería o no. Arizmendi nunca impuso normas o límites a sus hijos, no se interesaba por sus actividades escolares, ni por cualquier aspecto de su desarrollo. Al parecer la indiferencia afectiva solo se rompía para golpearlos cuando hacían algo que le afectaba. Su hijo recuerda una ocasión en que lo golpeó brutalmente con un cinturón después de que lo descubrió jugando con su pistola. Trastorno de personalidad. Tiende a tener una transgresión a la ley y de hecho la disfruta, no se apegan a las normas de convicción social, son impulsivos, irresponsables, agresivos, irritables. Pueden ser indiferentes o dar justificaciones superficiales por haber ofendido, maltratado o robado a alguien. Pueden experimentar disforía, incapacidad para tolerar el aburrimiento. Frecuentemente tienen rasgos de personalidad que cumplen los criterios para otros trastornos de personalidad, en especial los trastornos límite, histriónico y narcisista. Criterios para el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems. 1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención. 2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. 4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. 5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. 6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. 7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. B. El sujeto tiene al menos 18 años. C. Existen pruebas de un trastorno disocial, que comienza antes de la edad de 15 años. D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un episodio maníaco. Volvería a actuar. Escena del crimen. Organizada, con conciencia forense, con evidencia de planificación, mantenía control sobre su comportamiento agresivo, eligió cuidadosamente a sus víctimas. Ubicación temporal. Primer secuestro 11 de junio de 1995, último secuestro, agosto 1998. Ubicación geográfica. Dirección de la zona donde ocurrió el delito. La propiedad localizada en calle Florencia de la colonia Delicias de la ciudad de Cuernavaca, es la única de la que se sabe públicamente.
Dirección de la zona donde se encontró el cuerpo. Características de la zona: casas, zonas transitadas, tiendas cercanas. Descripción del modus operandi. Método de aproximación a la víctima: ataque sorpresivo. Método de control: atar a sus víctimas en el baño y mutilar su cuerpo. Tipo de arma: arma de fuego, la llevaba consigo. Características del daño infligido en la escena: golpes por desobediencia. Tipo de violencia: necesaria para controlar a la víctima, tortura, anterior a la muerte, no relaciones sexuales. Llevarse objetos, dinero por rescate de sus víctimas. Marcas: víctimas con mutilación de orejas. Tiempo probable empleado en la comisión del delito: mayor a una semana. Esfuerzos por ocultar evidencia. Contacto con personal policial, borró sus expedientes. Análisis de la escena del delito. No existió comparación, debido a que en el tiempo su metodología era única y aterrorizó a México y Cuernavaca. Perfil geográfico. Características físicas del lugar: casa-habitación, con patio amplio, la entrada lejos de la calle. Zonas de riesgo: generalmente no transitada por la policía. Desplazamiento: fácil acceso a vías de tránsito. Lugar donde se desenvuelve el delincuente: terreno conocido, zonas previamente acordadas. Modus operandi: organizado. Violencia instrumental: caracterizada por la planificación y la ausencia de remordimientos o culpa. Es el violentar con otra finalidad. Con conciencia forense. Daniel Arismendi ordenaba a Daniel Vanegas Martínez a vigilar a las víctimas. Secuestraba a personas de alto rango social. En sus secuestros mutilaba las orejas de estas personas, o le cortaba los dedos y se las envía a los familiares de la víctima. Características psicológicas: planificador, organizado, inteligente, perfeccionista, sádico. Firma del asesino: mutilación de orejas, o dedos de las manos o asesinato. Victimología: su primer secuestro fue el de Martín Gómez Robledo, dueño de una gasolinera, a quien se llevaron en una van por la autopista México-Puebla a su guarida, un lugar que usaban como refugio para guardar los autos robados. Lo encerraron en el baño desnudo y atado de pies y manos, con los ojos vendados, sin alimento ni agua. Exigió $1.000.000 a negociar y terminaron recibiendo la nada despreciable cantidad de $350.000. Al ver que el negocio no funcionaría del todo bien si trataba la cuota, Arismendi optó por medidas mucho más rígidas. Así que en su séptimo secuestro, le cortó una oreja a Leobardo Pineda, dueño de varias bodegas en Ixtapaluca. Se la envió a su esposa y ella, temerosa, le recriminó el hecho. Daniel Arismendi le respondió de la manera más tranquila que pudo haber, ya que desde el principio no me gustó insultar a las personas con quienes negociaba. Ya era suficiente con tener a sus familiares secuestrados. Entre su maldad, decía tener un poco de humanidad. Fue entonces que encontró la manera de obtener el capital que tanto anhelaba, sin necesidad de amenazas verbales, sino mutilando a sus víctimas y dejándoles su propia marca. No les cortaba un dedo o una parte de la piel, tampoco era tan malvado como para quitarles una pierna o un brazo, pero sí algo sutil y atemorizante, como una oreja. Daniel Arismendi era exitoso, pero de actitud humilde. El periódico Reforma contabilizó $47 millones, 25 casas, $43 millones hallados en una caja de su residencia de Cuernavaca, 601 centenarios, y 50 supuestas víctimas. El secuestro deja dinero y es una adicción casi como la que se puede tener al alcohol o a las anfetaminas. Yo creo que sí volvería a empezar. Aunque tuviera $100 millones, lo volvería a hacer. Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando, que te podrían matar. Era como adivinar: ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar. Y pagaban. No sentí nada ni bueno ni malo al mutilar a una víctima. Era como cortar pan, como cortar pantalones. Más tarde, la mutilación ya no era la principal característica del ya conocido mochaorejas, también el homicidio a sangre fría. Cortar orejas era normal para mí, ni me daba miedo ni me daba temor. Como si fuera una cosa normal. Matar, secuestrar, todo es normal.
La tan temida y al mismo tiempo, deseada fama, se convirtió en la cruz del Calvario de Arismendi, quien gozaba de popularidad. Pero al mismo tiempo su trabajo peligraba gracias a que cada vez había más personas que lo identificaban, y cada vez se escuchaba más de él. De igual manera el mote de Mocha Orejas era un tema para romper el hielo en cualquier situación. La banda dejó de lado esa humanidad con la que se intentaban vender, y los secuestros se hicieron cada vez más violentos, incluían las clásicas mutilaciones, asesinatos a sangre fría y burlas a las familias, que dieron como resultado una población aterrada. Conforme las noticias sobre su forma de actuar se viralizaron, el grupo delictivo se debilitó cada vez más hasta que el 17 de agosto de 1998, elementos de la Policía Judicial del Estado de México detuvieron a Daniel Arismendi y compañía en Naucalpan.